Pues ya estamos aquí en el foro para nuestro análisis en perspectiva y vamos a hablar de la elección, de la jornada electoral que está a la vuelta de la esquina, pero de lo que ha sido este proceso electoral en México de 2015. Bárbara, quizá lo primero que hay que hacer es mirar a los actores involucrados en la elección. Y uno de los actores, digamos, principales en una contienda electoral y sobre todo en la tradición política mexicana ha sido el árbitro, la autoridad electoral en la cual además tú trabajas. Y mi pregunta es, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos que ha venido enfrentando y que enfrentará en las próximas semanas el Instituto Nacional Electoral y esta nueva estructura con la que cuenta con los famosos OPLES en las entidades federativas? Correcto. Bueno, creo que definitivamente el primer gran desafío del árbitro electoral en esta ocasión es implementar la reforma de 2014. ¿No? Grandes cambios, sobre todo en el tema de fiscalización, que es muy nuevo para todos los partidos, que es muy importante además conocer cómo se manejan los recursos, y creo que ha sido incluso el tema más álgido, además de toda esta parte de fungir como autoridad frente a las omisiones, no sé, a las quejas de los partidos políticos, etcétera, ¿no? Tú dirías fiscalización, las nuevas reglas ahí hay un tema delicado. Fiscalización, candidaturas independientes, paridad de género, me parece que son como los tres grandes temas ahorita en la reforma de 2014 y que tiene que implementar el Instituto Nacional Electoral. Un Instituto Nacional Electoral, Nabila, que se estrena como nacional y quizás sobre eso vale una pequeña reflexión, es decir, conocíamos al IFE, que era la autoridad federal y que se coordinaba a través de convenios de colaboración con las autoridades electorales de las distintas entidades federativas, pero ahora se creó, digamos, esta nueva fórmula de Instituto Nacional Electoral. Desde tu punto de vista, además de los temas que ya señalaba Bárbara, ¿esto representa algún tipo de reto especial para el árbitro? Por supuesto, porque en la medida en la que el INE se convierte en el eje central de las elecciones a nivel nacional, no nada más un gestor, sino también el que suma en cuestiones de transparencia, pero también en cuestiones incluso de organización, administración, la misma capacitación en los estados, de algún modo se vuelve el observador se vuelve el observador de cómo se capacita en los estados, cómo se instala la casilla. Consideramos como muy abstracto el trabajo del INE, pero en realidad también se reflejan cosas muy simples, que están muy cerca de la ciudadanía, como esto, ¿no? Se enfrenta... Va a quedar a cargo de la propia autoridad nacional hacerlo en todo el país. En todo el país, se vuelve una labor más allá de lo titánico. Incluso entendiendo la enorme cantidad de municipios que tenemos, no solo de los estados, cómo se va a llevar a cabo la elección federal al mismo tiempo que la local, en una misma, sumado todo en una misma institución. Se vuelve muy complejo. Por eso también tenemos que entender que la reforma sí nos creó, no nada más le cambió el nombre al IFE, también se creó toda una nueva entidad que suma a nivel nacional todo lo que funciona en las elecciones. Se vuelve mucho más complejo para unos cuantos. Interesantísimo, y pensando sobre todo en que hay también elecciones locales, como dicen, hay elecciones en las cuales están en juego legislaturas estatales, presidencias municipales y gubernaturas, Bárbara. Una pregunta, ¿cómo se ve desde el INE lo que pasa en lo local? Truena un problema en el estado X, no doy nombres, hay un candidato independiente muy, digamos, desafiante para el status quo en el estado otro. ¿Y cómo se ve desde la autoridad nacional este panorama de lo local? Que lo local no quiere decir que sea menos relevante, simplemente que está, digamos, políticamente distribuido a través de un régimen federal. Por supuesto, creo que efectivamente, como lo señala Nabila, la responsabilidad de la autoridad electoral creció, por lo menos se complejizó, ¿no? De tener a su cargo la tarea de organización electoral, no solamente a nivel nacional, sino también con los soples en este caso, ha fungido como una tarea titánica de preparación en todos los sentidos. Ahora, claro que además te hace consciente, me parece, de cada particularidad dentro de los estados, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de Bronco, ¿no? Para este candidato independiente que claro, que surgió y que
nadie es, bueno, no se esperaba que tuviera tanto relevancia. Tanto éxito potencial, sí, digamos, exacto, ¿no? Que ahorita incluso me parece que va a puntero. Ay, entonces, como autoridad electoral, bueno, por supuesto, yo creo que lo que hace además es no solamente complejizar la tarea, sino mostrar o tener mucho más conciencia de cuáles son las particulares de cada estado, lo cual me parece que es en sí bastante relevante. Eso es muy importante. Y ahora, ¿qué tal que cambiamos de actores? ¿Qué tal que cambiamos de actores? Porque, bueno, pues está la autoridad electoral, ahí está el árbitro, hemos hecho un análisis, solo una reflexión más sobre el árbitro, Nabila, que es una reflexión más política, pero digamos, se ha visto, digamos, que hay un contexto de mayor presión por parte de los propios jugadores, que son a los que iremos ahora, hacia el árbitro electoral. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Da la impresión de que no cuenta tanto con el apoyo como con la presión por parte de algunos actores políticos. Creo que considerando entre los actores políticos no solamente a los partidos, sino también a la ciudadanía organizada y a la que no precisamente participa de ciertos grupos organizados de ciudadanía, creo que a pesar de lo mal que pudiera verse la constante, pues no convivencia, porque bueno, convivimos entre las instituciones, pero la constante fricción entre los actores, creo que más allá de ser un problema, nada más, también tenemos que verlo como una ventana de oportunidad. Estamos participando. Okay. No solamente desde los partidos políticos. ¿La presión al árbitro es una cosa positiva? Yo creo que la presión al árbitro quiere decir, árbitro, te estoy observando. Y el que la ciudadanía y los mismos actores políticos observen al árbitro siempre va a ser algo bueno. También tiene que ver mucho cómo lo analizamos, cómo lo vemos, cómo vemos las cuestiones más macro y las micro, las minucias, las cosas muy, muy pequeñitas. Creo que en la medida en que el análisis vaya más allá de las circunstancias en específico, sino a ver cuáles son los orígenes, el árbitro va a ser mucho más rico a partir de esta fricción. Tú dirías que es una buena cosa. Muy interesante, porque hay quien dice, bueno, este árbitro está sometido a una presión que le complica el trabajo, ¿no? Pero bueno, me parece un análisis interesante. Partidos políticos, los otros actores. Tenemos un escenario con partidos tradicionales, con partidos nuevos, con partidos belicosos, con partidos que están desafiando la legalidad. ¿Tu opinión, Bárbara? Bueno, pues estas elecciones tenemos, después de que en enero del 2013 se presentaron 52 posibles nuevos partidos o queriendo formar un partido político, solamente llegaron 3 a la recta final. 3 nuevos. ¿No? Entonces tenemos 10 ahora, entre los que son efectivamente los veteranos, ¿no? PRI, PAN, PRD, aquellos que han sobrevivido entre coaliciones, pensemos Nueva Alianza, Partido Verde, ¿no? Que ha sido normalmente su estrategia. Partido del Trabajo. Y el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano. Sí. Ahora, ¿no? Vienen 3 nuevos actores. Morena, Partido de Encuentro Social. Estará el presidente del partido con nosotros al final del programa el día de hoy. Sí, es cierto. Y Partido Humanista, ¿no? Estos 3 que han sorteado, digamos, la primera parte, que es todos los requisitos que tiene que ver que le pide la institución electoral para convertirse en un partido. Y bueno, que en el 7 de junio yo creo que van a tener su primera real prueba, ¿no? Que es, una vez, digamos, tenemos 10 partidos registrados, pero el 7 de junio se van a ver quiénes van a ser realmente los nuevos partidos políticos desde mi punto de vista, ¿no? ¿Qué pasa si pierden el registro? Si pierden el registro... Algunos de estos partidos, de los viejos o de los nuevos, digo, no importa. Bueno, claro, el umbral 3%, 3%. ¿no? Tienen que tener menos del 3%. 3% no importa si ese 3% proviene de una sola entidad federativa, si está concentrada en una parte del país, con que logren el 3%, bueno, libre el umbral. Para subsistir a nivel nacional estarían el 3%. De la votación nacional. Claro, perfecto. pero a nivel local pueden conservarlo, por supuesto, si logran, no si superan ese umbral. Sí, ¿no? pero un partido, por ejemplo, como Encuentro Social, que tiene mayor presencia, sobre todo en el norte del país, en Baja California, podría ahí obtener una votación que le permitiera superar el umbral del 3% nacional y conserve el registro. Tentativamente sí. Tentativamente sí. Nada más para ver. Okay. Y eso es interesante porque te habla, por ejemplo, de que estas 3 nuevas organizaciones que ahora son partidos políticos en realidad traen todo un trabajo detrás, ¿no? O sea, el Encuentro Social desde el 2001 viene trabajándose, en el caso de Morena 2006, pero en 2011 se presenta, digamos, formalmente, y Partido Humanista, me parece, ahí lo tengo un poco más perdido el dato, pero también es una organización, digamos, que aparece como partido ahora, pero exacto, que tenía algunos precedentes de organización civil. Y de personas que han estado trabajando en la política. Nabila, uno de estos 3 actores en un contexto especial, que además sé que te interesa, no porque sea ni el partido de los nuevos más importante, ni la entidad federativa más importante, sino porque, por cómo se ha dado esta elección, coloca, digamos, algunos elementos interesantes para el análisis. Morena en el Distrito Federal.
Es decir, ¿qué puede pasar en el Distrito Federal? ¿Cómo está, digamos, la presencia de Morena? ¿Qué desafíos representa para el PRD, etcétera? Pues creo que Morena, como pasó con el PRD muchísimo tiempo, veremos cómo funcionan en estas elecciones, pero el PRD, su base principal fue este estado. Bueno, perdón, fue esta entidad, porque todavía no es esta. No está bien. Bueno, su principal bastión fue el Distrito Federal, el grueso de su voto estaba aquí, el único gobernador en mucho tiempo, bueno, el único partido, equivalente gobernador de mucho tiempo. Las delegaciones, la mayoría son perredistas, hasta el momento. Entonces, de pronto llega Morena, si no viene a cooptar, necesariamente una parte del voto duro del PRD se va con Morena, necesariamente. Viene a disputar su electorado. Viene a disputar ese electorado, incluso un poco más, porque vamos a ver cómo funcionan las delegaciones, por ejemplo, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, que históricamente fueron panistas, que ahora Miguel Hidalgo ya era del PRD. Vamos a ver cómo se disputa el voto, hasta qué punto los últimos gestores de esas delegaciones no funcionaron apropiadamente o sí, y entonces Morena va a llegar a ver si puede. Disputar, en ese caso, dirías no solo al PRD, sino eventualmente también electorado históricamente panista. Claro, sí, el DF finalmente es una cuestión totalmente diferente a los otros estados. Hemos tenido gobiernos perredistas desde que empezó a ser el distrito, desde que el Distrito Federal pudo tener una elección para jefe de gobierno. Sí. Y esta elección creo que es muy peculiar, a pesar de que no se va a elegir jefe de gobierno, se va a mostrar muchísimo el grueso de la capacidad electoral de cada uno de los partidos. Creo que en esta se define cómo va a funcionar para la siguiente elección. Y eso va a ser bien importante para la siguiente elección en el DF, y también creo que va a tener una incidencia en la definición de candidatos de esos partidos. Incluso a nivel federal. Conservan el registro, incluso a nivel federal. Sobre todo también considerando que la reforma de política del DF sigue negociándose. Claro, que todavía no tenemos las reglas claras de lo que va a haber en la elección dentro de 3 años en el Distrito Federal. Sí, de esta elección se define cómo va a seguir el DF funcionando. Interesantísimo. Otro, digamos así, para ir viendo temas, si les parece, de los que han sido relevantes, y este es complejo, y te lo planteo para que le entres, Bárbara, como tú quieras. El tema del Partido Verde Ecologista de México. Es decir, se ha vuelto tema de la campaña. No quiero yo editorializar, tengo una postura fuertemente crítica frente a la actitud del partido en el tema, pero te lo pregunto a ti. ¿Cómo ves, cómo se ha visto, cuál es tu impresión de lo que ha sucedido en esta campaña en específico con la estrategia del Partido Verde Ecologista? Eso sí que es un tema álgido, hay que decirlo, ¿no? Porque me parece que el Partido Verde Ecologista de México se ha robado cámara en todos los sentidos, ¿no? Es decir, ha sido el partido que se ha llevado el tema de la elección y no precisamente por algo bueno, ¿no? Es bien interesante, apenas estábamos hablando de cómo apenas salió en Parametría una encuesta donde reflejaba que solamente el 30% de la población sabía que este partido había sido multado, ¿no? Y en realidad me parece... Hago pausa. Solo el 30% de la población tiene conciencia de la reiterada digamos, cantidad de multas, perdón por decirlo así, que le ha impuesto la autoridad electoral y le ha ratificado el Tribunal Electoral. Correcto. O sea, el 70% de la ciudadanía no lo sabe. ¿Qué más? Porque interesantísimo. Sí, y es que además me parece que justo, o lo que me ha llevado a mí como impresión, es que la estrategia político-electoral de este partido durante este tiempo de campaña electoral, y digo, no hablemos solamente de campaña electoral, desde septiembre del año pasado, ha sido posicionarse a partir de una sobreexposición mediática de espectaculares por todo el país ilegal, ¿no? Esto, o sea, digo la palabra ilegal con todas las letras que ya está, digamos, porque claro, la autoridad ¿no? electoral lo ha establecido. Mismo lo ha dicho de esa forma, y me parece que ayer me impactó sobre todo esta noticia del 30% y hay que decirlo en todas sus letras, me parece que el Partido Verde no está jugando con las reglas electorales, se está aprovechando incluso, podría decirlo, del propio árbitro electoral, ¿no? Estas declaraciones de que si por dinero no se repara, sígueme multando, ¿no? Y hasta dónde, por ejemplo, va generando ese tipo de presión, no solamente desgastando, me parece incluso a la ciudadanía, sino al propio sistema, ¿no? O sea, el propio sistema que pues, va todo el tiempo encaminándose reforma tras reforma, ¿no? Pensando en mayor equidad, en mejor fiscalización, y de repente, ¡pum!, ¿no? Todas estas normas me parece que las estamos llevando al límite, y el Partido Verde, pase lo que pase después, me parece que puede ser un tema interesantísimo de muchísimas reflexiones, de muchísimos estudios, pues de muchísimos. Pero también con algunos riesgos para el sistema, creo que lo dices muy bien, no es un desafío
únicamente al árbitro, no es un desafío a las reglas como si fueran algo aislado, es un desafío un poco al sistema electoral en su conjunto. Nabila, tu reflexión en 30 segundos sobre el verde, porque vamos a un corte y vamos a hablar de campañas, vamos a hablar de medios y vamos a hablar de algo importantísimo que sé que además les interesa, que es el tema del voto nulo o del el abstencionismo, ¿no? Pero esto en el segundo bloque, tu reacción, una reflexión brevísima sobre el verde. Sobre el verde, creo que se ha desconsiderado mucho la labor del árbitro respecto al verde y que muchos posicionamientos, el problema es que pueden ser riesgosos para la libertad democrática. ¿Por qué? Porque si el árbitro se posicionara tal cual algunos actores lo han solicitado, podría dejar abierta una posibilidad de que otros partidos perdieran su registro por razones no necesariamente justas. Ok, tú dirías el árbitro no debe quitar el registro del partido. No en las condiciones que estamos. Tenemos un problema necesariamente en nuestras reglas, tenemos que mejorar las reglas y tenemos que poner mucho cuidado en cómo se le quitaría el registro. Porque si dejamos abierto a que otros partidos lo pierdan, podemos terminar con una dinámica de partido hegemónico que no nos conviene y que debemos de defender. Siendo, digamos, una vara quizá muy discrecional para el árbitro. Exacto, electoral. no podemos permitir la discrecionalidad para la democracia. Bueno, me parece muy bien. Vamos a un corte, ¿sale? Vamos a un corte y volvemos. Estamos hablando de elecciones con dos estudiantes de la UNAM que, como usted ha visto, saben de qué hablan. Ya volvemos aquí a Observatorio.